Vamos con Bueno, nuestro siguiente invitado. Dele la bienvenida, Carla. qué gusto. Qué gusto recibir esta mañana al doctor Augusto Tandazo. Bienvenido y gracias por aceptar una vez más la invitación del Ecuador en directo. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias, Carlita, gracias, Jaime. Tiene falta injustificada de la última entrevista. No, está justificada. Aquí la jefa Sandra Escobar, la coordinadora, me ha No, justificado la los falta. que justifican, la libertad de expresión pertenece a las personas, no al dueño del medio. Ok, entonces usted no me la ha justificado, no hay No, ningún problema. Pero todavía bueno, no lo. gracias por aceptar esta entrevista, tenemos muchos temas a tratar. Vamos a iniciar con este tema tan controversial, tan penoso, tan desagradable y que ha dejado al Ecuador en la ventana del mundo como un país sangriento, como un país lleno de violencia, que hasta el propio Papa ya se pronuncia las masacres en las cárceles. Un tema que ya lo habíamos abordado con usted, que usted ya nos había hablado sobre los carteles y que se había visorado incluso con usted, doctor, lo que venía, lo que estaba por venir. Bueno, si lo mejor está por venir, no me quiero imaginar Lo cómo peor. será lo peor. Gracias, Carlita, y gracias, Jaime. Mientras a un problema no se lo ataque en las causas y no en los efectos, se está gastando energías y todo tipo de recursos. El problema es las causas de lo que está pasando. ¿Por qué las cárceles están llenas de gente del narcotráfico? Porque este es un país definitivamente que ya cayó no solamente en el transporte, en la comercialización, sino en la producción de drogas. Entonces, es un tema que se lo ha dejado estar desde hace muchísimos años. Y entonces, claro, tenemos un paciente ya en UCI, como los pacientes del COVID, en cuidados intensivos con respirador, ¿y ahora qué hacemos? Pero es que se dejó que el tema crezca. Se dejó que el tema crezca y entonces lo único que se le ocurrió al presidente Moreno y a Lazo es subamos los precios de los combustibles porque sirven para el narcotráfico. Sí, pero había que acabar el narcotráfico. Es lo que hay que acabar. Y eso tienen que explicarnos por qué es que hay narcotráfico en el Ecuador. Eso no nos han explicado. Porque esto viene dándose desde hace muchos años. Esa presencia de avionetas, la ausencia de radares. Radares desaparecieron durante 10 años. Radares. ¿Por qué Raúl Reyes lo atacaron en un territorio del Ecuador? Porque venían a descansar las FARC en el Ecuador y siguen descansando. Esto es territorio de ellos. Y les da ñáñaras, dirlo saber. Les da ñáñaras. Están controlando las manifestaciones de acá en el Arbolito, en Quito. Están controlando. Entonces, no atacan al mal, va creciendo el mal. Y la sociedad se va involucrando en esta actividad porque ya se convierte en una forma de vida. Entonces, las cárceles no son más que el reflejo. Allí se traslada lo que está sucediendo en la sociedad ecuatoriana, que son la presencia efectiva y real de carteles de la droga dentro del Ecuador. Y punto. Y entonces, ese es el gran problema. ¿Dónde quieren atacarlo el problema? ¿Que hay que dictar un decreto de estado de excepción? Perfecto. Yo no me opongo. Perfecto, déjenlo. Que tiene que trabajar toda la gente que tiene que ver con el tema de cárceles. Si había un guía penitenciario para 100, entre 100 y 200 personas para controlar. ¿Qué van a controlar acaso que es Superman? Otra, el tema de la corrupción, el ingreso de armas, lo de aquí, lo de más acá. O sea, el Ecuador está podrido. Está podrido. Porque cuando la cabeza se pudre lo demás del cuerpo. Y está podrido. Entonces, si no se ataca al mal y se les dice a los encargados de este tema que ellos son los que tienen que encargarse de erradicar en la raíz el mal, no en las partes superficiales. En la medida que usted lo haga, ahora sí hay una cantidad de medidas, separen los presos que pertenecen a los carteles en cárceles separadas, especiales, para que no pongan en riesgo los presos que tienen otro tipo de vinculaciones, etc. Cosas se puede hacer, que se haga cargo. Esto mismo de que en algún momento en el Ecuador se la sacó a la policía del control de las cárceles y se puso guías penitenciarios que no tienen ni la formación física, me refiero defensa corporal, artes marciales y etc. cosas para poder controlar ese tema. Y entonces, guías penitenciarios. ¿Por qué? Porque el objetivo era vulnerar.
vulnerar la seguridad. Entonces, claro, en épocas antiguas, no muy antiguas tampoco, entraban y visitaban nomás a los más grandes dueños del cartel que estaban en las cárceles. Incluso se dice que hasta los sacaban a pasear. Entonces, esa es nuestra situación. Es nuestra situación. ¿Queremos atacarle de raíz? Hay que atacarle, pero hay que ponerles también, controlarlos a las organizaciones de derechos humanos que han sido los alcahuetes de que no se permita profundizar en esta acción y que tiene que ser una gran campaña para erradicar este mal, porque medio le topan o solamente le tuercen los ojos a una persona que está involucrada en esto, le han violado los derechos humanos. Entonces es un problemón. Los militares y policías también se ven impelidos de entrar en este tipo de cosas. ¿Cuántos militares, saben ustedes ciudadanos, cuántos militares y policías están involucrados? Porque en algún operativo que se les fue la mano, que no sé qué, que no sé cuánto, están luchando contra un monstruo de 1000 cabezas y quieren que entren con algodones y con la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mano. Están locos. Vean, ha habido en el Ecuador casos repugnantes. Cuando las FARC emboscó y mató a policías y militares en el famoso caso del Putumayo, ¿qué es lo que pasó? Más bien, con base en el informe de Julio César Trujillo, del informe de la Comisión de la Verdad, que él lo manejó, porque fue nombrado para ese cargo por Rafael Correa Delgado. Lo que pasa es que en eso se olvida la gente. Terminaron involucrando a los militares y policías porque habían violado los derechos humanos de la gente que estaban alcahueteando a las FARC para que hagan sitio de descanso en el Ecuador. Y esos generales y esos coroneles y esos policías y militares, hasta el día de hoy, están defendiéndose 4 de octubre de 2021, todavía están defendiéndose en la fiscalía. Y es un tema de hace 25 años o más. Entonces, si no ponemos en orden las ideas y hacemos que todo el Ecuador converja a este problema y a la solución del problema, pero el problema no está en lo que están haciendo, y peor en lo del Papa. Lo del Papa es repugnante. El Papa aparece de vez en cuando a decir 3 palabras para decir estoy vivo, pero él calla ante montonera de cosas que suceden. Por ejemplo, ¿por qué calla el Papa ante esa política de Biden de sacar miserablemente y de manera absolutamente inhumana a los migrantes? ¿Por qué los meten en las cárceles? ¿Por qué los tratan, los vejan como los vejan? Y etc. cosas. ¿Por qué se mueren los haitianos ahogados en el Río Grande? ¿Y dónde está el Papa? El Papa está fuera de foco, el Papa está en otro patín. Él es gerente general de una empresa que lo único que hace es desentenderse de la prédica y de la doctrina de Jesús. Ellos administran una cuestión, pero me estoy metiendo en camisa de 11 varas. En otro momento trataremos ese tema. Bueno, sí, ya después van a querer resaltar por ahí los católicos, los cristianos. En todo caso, mi querido doctor, muerto el perro, muerta la sarna, ¿no? Dice ese adagio popular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en estos momentos? Más allá de desmantelar esa cárcel, porque vimos el fin de semana un allanamiento que se hizo a la cárcel total, donde se encontraron máquinas de hacer ejercicio, se encontraban whiskies de renombrados de alta gama, bueno, un sinnúmero de cosas que se encontraron ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es el accionar del gobierno? Porque la responsabilidad de las cárceles y de la gente que ha fallecido es del gobierno, y que no nos asombre porque tiene que venir una demanda al Estado, porque ha muerto gente, digamos, que no tiene nada que ver con el narcotráfico y que ha estado involucrada por otros delitos, como incluso hasta problemas de manutención, problemas maritales. Escuchaba una señora que decía, es que metí preso a mi marido porque nos peleamos y me pegó y ahora está muerto. Es que ese es el problema. El problema son las políticas mediatas y las políticas inmediatas. Hay 2 tipos de políticas, pero no nos olvidemos de quién depende el control de las cárceles, del Ministerio de Gobierno. Comencemos por allí. Aquí funciona esa famosa frase. Del Ministerio de Gobierno, doctor. La ministra dijo que no era competencia. La ministra nos dijo en declaraciones públicas que eso no era competencia del Ministerio de Gobierno. La semana anterior. Eso no es cierto, porque el sistema de rehabilitación social depende de ella. Es el sistema de rehabilitación social el que tiene que preocuparse. O sea, ni ella sabe sus competencias, doctor. Vea, en el Ecuador, este es un Ecuador, como decía Benjamín Carrión, dado al diablo. O sea, esta vaina, esto ya no tiene componte.
No sé si en algún momento podamos reenrumbarlo. O sea, esto está mal. Ahora, esto me hace recordar la frase del título del libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Pero si vienen muriendo en las cárceles desde hace bastante tiempo y ha ido subiendo el número de muertos, cada vez son más. Y entonces, ¿qué esperaron? ¿Que lleguemos a 117 muertos? ¿Eso esperaron? ¿O no será que en el fondo lo que quieren es irse deshaciendo de la gente? Entonces el tema es sumamente grave, entonces, pero tienen que atacar a la causa del mal. Tiene que involucrarse las instituciones del Estado en el combate al narcotráfico. Y para eso tienen que involucrarse todo tipo de instituciones. Pero no lo hacen. No lo hacen. Uno conoce N detalles sobre ese tema, pero no lo hacen. Doctor, quiero transmitir una pregunta que me hace un colega periodista. Si usted me lo permite, dice, dígale al doctor Tandazo si Moreno y Lasso dicen que la subida de los precios de los combustibles son para evitar el narcotráfico. Entonces, todo el Ecuador es narcotraficante. Desde luego, esa es la tomadura del pelo de Moreno y Lasso. O somos contrabandistas o somos narcotraficantes. Pero además, le contesto al periodista lo siguiente. Da la casualidad que en lo que es frontera, las gasolineras están en manos del Estado. Entonces, el culpable de que salga ese combustible por las fronteras es el Estado. Es el Estado y son las gasolineras de Petroecuador, nombre y apellido. Y en el caso de que con esto es para el narcotráfico, ¿cuánto se utilizará de gasolina para este tema? Una cantidad niña, pero es insignificante, porque no es que necesitan miles de galones para producir cocaína. Pero esa es una forma de tomarle el pelo al Ecuador. Le suben el precio de los combustibles por la sencilla razón de que están al servicio de intereses transnacionales y quieren dejar listo el negocio para que cuando vengan las transnacionales tengan precios para que puedan hacer un pingüe negocio y tengan grandes ganancias a costa del pueblo que tenga que pagar esos precios de los combustibles. Porque sería deseable que esto se lo haga, pero para que el Estado se beneficie, pero no para que se beneficien las transnacionales. En primer lugar. En segundo lugar, la economía de cómo se manejan los cálculos de tal como subsidio es mentirosa. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, lo valoran al precio del crudo que va a las refinerías, lo valoran a precio internacional, como en función del costo de oportunidad que dicen. Cuando no es así, si tenemos petróleo en el Ecuador al servir para algo, hemos de ingresar el costo de la materia prima a costo de producción. Otra, vendemos fuel oil, porque no es que todos los productos, los residuos no se venden, se venden. Si se hace realmente un estudio del tema, se ve que en el fondo no hay subsidio. Pero en el fondo, lo que quieren es que vengan las transnacionales. No nos olvidemos, porque siempre lo voy a recordar esto, que cuando Simón Cueva Armijos fue representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, entre 1999 y el 2006, y se dictaron semejantes medidas draconianas contra el pueblo boliviano que terminaron con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí le pusieron a Gonzalo Sánchez de Lozada el Fondo Monetario dos disyuntivas, o el gasolinazo que le llamaron, o el impuestazo. Y se fueron, Gonzalo Sánchez de Lozada se fue por el impuestazo. Pero allí el Fondo Monetario presionado por el gasolinazo. Acá están presionando por los dos. Porque no es que, por eso yo decía, Carlita y Jaime, ¿por qué mejor no logramos que este hombre tan ingenuo y candoroso que tiene el Ecuador y otros más, como Leonidas Issa y el resto, y su combo, en vez de pedir cita para hablar con Lasso en momentos en que el hombre no sabe qué hacer con su vida, más bien van a ir nuevamente a darle tribuna para decir que están en el diálogo? ¿Por qué en vez de hablar con Lasso, por qué no hablan con el Fondo Monetario? Hay que hablar con el dueño del circo, no con los payasos. El dueño del circo es el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes implementan las disposiciones, las medidas de ajuste del Fondo Monetario? Son los funcionarios del gobierno. Ellos son los que deciden. Hay que hablar con el Fondo Monetario, pues ya dejémonos de vainas. ¿Para qué vamos a estar hablando con los otros que son nada más que cajas de resonancia de esto? Pero además, yo sí critico públicamente que este señor Issa le está tomando del pelo al país en varias cosas. En varias cosas. Una, le tomó del pelo al país en el caso Freddy Carrión. Porque él salió con un comunicado que lo tengo yo, donde decía que a Freddy Carrión no se lo puede destituir porque él ha defendido los derechos humanos y que invocaba a todas las bancadas de que no lo voten a Freddy Carrión. De los 24 legisladores de Pachacutic,
11 votaron a favor de la institución y 13 se abstuvieron. No hubo uno entre 24, uno, que le haga caso a Leonidas Issa. Ahora va el diálogo con Lasso, cuando Lasso tiene manchada la cara con el tema Pandora Papers. O sea, ¿a qué va? Por eso es que cuando dijo Issa hace algunos días, cuidado, presidente Lasso, porque puede venir otro octubre. Yo decía, cuidado que venga otro octubre de esa manera, porque eso sería para que vuelvan ellos a negociar y darle oxígeno, ya no a Moreno, sino a Lasso. Entonces ahora van a ir, día de hoy, van a ir a hablar con Lasso. Y mire cómo es el Ecuador. Vea, es el Ecuador de cuerpo entero. Diario El Comercio del día de hoy. Diario El Comercio, no sé si se ve claro. Voy a ponerlo más claro, subirlo un poquito. Vea, es el gran titular del diario El Comercio. Gran titular. Gremios piden reactivar el centro. El centro de Quito. Y por acá bajito, Panama Papers vinculan a Lasso en la filtración masiva de documentos. No dice en el tema concreto. Ese debería ser el titular, doctor. Ese era el titular. Y acá esconden en la última página el tema de esta manera. Los tres presidentes de la región están en los Pandora Papers. Entonces, y es la tercera parte de la información, la de Lasso. Cuando el titular al Ecuador, ¿qué le interesa? ¿Qué carajo nos importa Piñera? Y el presidente dominicano. El titular es Lasso está vinculado a los Pandora Papers. Con la foto de él. Con la foto de la primera página y en 6 columnas. Punto. Y el diario El Universo, que era parte de ISIG, yo leo pues y veo, dice, y esto ya lo resolvió con lo que dejó sin efecto las empresas offshore. No lo ha dejado sin efecto. El tema es mucho más grave de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque de las 14 empresas, 10 las hicieron humo, pero ese dinero de las 10 fue a parar a Dakota del Sur, que es otro sitio donde no se paga impuestos. Entonces tenemos un presidente que le pide al Ecuador que paguen impuestos y él saca la plata al exterior para no pagar impuestos. ¿Será que puede hacer una consulta popular y decir al Ecuador que le aprueben la ley la ley esta de apoyo humanitario? ¿Será que puede hacerlo después de lo que le acaba de pasar? Entonces, pero además un tema adicional. ¿En dónde hizo su fortuna? Él tiene que explicarle al Ecuador. Porque él dice, yo no tuve nada que ver con el feriado bancario. Pero explique entonces dónde hizo la fortuna. Porque de algún lado sale semejante cantidad de dinero. Pero además, hay muchas cosas que no están claras. Porque una de las cosas dice, Lasso sostiene que la mayoría de las firmas están inactivas. Y sobre las restantes dijo que ya no son suyas o que no les reportan beneficios. Entonces, conclusión, muchas firmas de él están inactivas y otras no les reportan beneficios. Pero cuando uno mira la normativa, la ley orgánica para aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017, que es sobre el tema paraísos fiscales, no dice si las empresas constituidas están activas, no están activas, les reportan o no beneficios. Lo que dice es que las personas que ostenten una dignidad de elección popular no pueden tener empresas en paraísos fiscales. Y aquí en esta ley existe incluso la inhabilidad. Dice, en caso de los numerales 3 y 4 del nuevo artículo 1, se inhabilitará a la persona para inscribir su candidatura o para ejercer el servicio público. ¿Qué es el servicio público? El cargo. Y más abajo, más claro, dice la ley, en el artículo correspondiente, el artículo 8, 9, dice que el presidente de la República, si está involucrado en este tema, esto servirá para que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda en base a una resolución ratificatoria de la Corte Constitucional. O sea, si leemos con detenimiento la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017, no tiene para dónde irse Lasso. Él tiene que ir a comprar unas guitarras y ponerse a cantar de dónde salió la plata, por qué la tiene allá, por qué tiene 4 empresas y 4 grandes instituciones en Panamá. Eso tiene que explicarlo, de dónde viene ese dinero. Las entidades activas son los fideicomisos Liberty Trust, Breton Trust de Dakota del Sur y las compañías Liberty Holdings de Canadá y Banisi S.A. y Banisi Holdings de Panamá. Pero estos son los dueños del banco Banisi, pues. Y los directores del holding eran Guillermo Lasso, su esposa María de Lourdes Alcíbar y Santiago Lasso Alcíbar. Entonces esto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Esto, por ejemplo, el día de hoy, 4 de octubre,
del 2021, el día de hoy, debía haber iniciado una indagación previa la fiscal general del Estado. ¿En Esto qué es lo que se llama- ¿En qué delito podría incurrir el presidente de la República en caso de que se detecte algo ilegal? Pueden haber dos tipos de delitos o más, pero de entrada, si él no justifica de dónde estuvo el dinero para esas 14 empresas que tuvo en los paraísos fiscales, si no justifica, estaría cayendo en enriquecimiento ilícito. Es una. Y la otra en evasión tributaria. Porque si nos suponemos a pensar, viene la pregunta, que es tan sencillo para el pueblo para que lo entienda. ¿Por qué una persona saca el dinero al exterior y fundamentalmente a un paraíso fiscal? ¿Por qué saca? ¿Por qué? Para no pagar impuestos. Una. Dos, para ocultar esa fortuna, para que la gente no se entere y no le pregunten, oiga, pero ¿y de dónde Pecatamep si usted tenía tal cosa y de pronto tiene 10 veces lo que antes tenía? Entonces, para ocultar el origen de las fortunas, cuando estas son mal habidas. Entonces, todo eso tiene que, pero la fiscal hasta ahora, que estamos 24 de octubre de 2021, no evacúa de manera satisfactoria todo lo que es INA Papers. 4 años y pico con este tema, no evacúa. Y pese a que ya tenía la información, que ya le mandaron de Suiza, que no sé qué, porque ahí le ponen, aceleran y le meten un retro donde van a parar más antes de donde arrancaron. Entonces, INA Papers, que lo hizo el mismo grupo que investigó, que es el grupo ISIG, está allí durmiendo el sueño de los justos, porque INA Papers es algo mucho más grave. Pero esto, ¿cuándo querrá la fiscal? ¿Será para que la fiscal que analice esto en el 2025, 2026, o el fiscal que sea para esa época, el que analice el caso de ahora de Pandora Papers? Porque no hacen el menor esfuerzo para decir, hoy abro la indagación. Y piden asistencia penal internacional para otro tipo de casos, cuando les interesa. Entonces ahora sí asistencia penal internacional. Pero en estos casos nunca piden asistencia penal internacional. ¿Para qué? Para acelerar el proceso y decir, señor, esto lo trata el Ecuador. Porque esto es causal de destitución del presidente de la República. Esto lo dice la Ley Orgánica para Aplicación de la Consulta Popular del 17 de febrero del 2017. Yo no me estoy inventando nada. Entonces este no es un temita que espérate, manéjalo continuo. Una consulta, pero él, y lo manifestado también en un comunicado, que él hizo su declaración juramentada de sus bienes a la Contraloría. Entonces, ¿cómo fue que pudo, en este caso, evadir estos bienes para poder presentar esta declaración y poder acceder, pues, a ser candidato a la presidencia? Ahí también tendremos que preguntar si efectivamente Contraloría verifica todo esto. Es que eso es lo que hay que cotejar. O sea, ¿qué presentó en la declaración patrimonial? Que son de $39.720.000, su fortuna. ¿Qué presentó allí? ¿Y qué de esto está en las offshore y está en Dakota del Sur y está en Panamá? Porque ahora se tiene mucho más claro el tema. Entonces, algo se le olvidó, se fregó. Algo no se olvidó, está correcta la declaración. Entonces, esto es lo que tienen que, pero ya tiene que abrir la indagación previa. Pero no esperar que la Contraloría lo haga, porque eso es retardar, porque eso es esperar por lo menos un año a que elaboren el informe. En esto ya no necesita, ni nunca necesitó la Fiscalía para actuar, porque la Constitución de la República, aquí voy a explicar una cuestión, se pasaron años y años la Fiscalía y la misma Contraloría, porque era un truco ahí, era un amarre, que no podían investigar temas penales, porque en algún momento la Corte Suprema de Justicia había dicho que primero se necesitaba el informe de la Contraloría. Y con esa alcahuetería taparon lo que era y lo que no era. Luego ya vino, en tiempos más actuales, un pronunciamiento que era el correcto. La Fiscalía puede iniciar cualquier tipo de investigación sin esperar el informe de la Contraloría. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice que la Fiscalía, de oficio o de parte, o sea, con una denuncia, pero también de oficio, ante una noticia criminis, que es esto, puede iniciar una investigación. Entonces no tiene que esperar a la Contraloría. Tiene que directo entrar a la Fiscalía General del Estado. Directo, sin pasar, como dice el juego aquel del Monopoly, sin pasar por Go, directo. Nos fuimos a la indagación. Y en eso tiene que participar Raimundo y todo el mundo, pero con el ánimo de no tapar. Porque ahí se van a ofrecer una cantidad de gente para tapar. Aquí estamos viendo cómo ya los medios de comunicación le bajan el perfil totalmente al tema. Esto tiene que
el Ecuador entenderlo hasta el último. Pero además, ¿con qué careta? Eliminación del impuesto a la herencia, pero impuestos al patrimonio, contribuciones temporales. Y aquí quiero decir una cosa que es repugnante. Las contribuciones que están fijándoles con el proyecto de ley que no pasó, pero que van a intentar volver, a las personas naturales, como usted o yo, nos obligan a hacer una contribución superior a las que hacen las empresas por el mismo monto. Más o menos ese es, yo le he calculado, es más o menos el 40% de lo que pagaría una empresa, es lo que pagaría, es el 100% lo que paga una empresa, una persona natural. O sea, es una salvajada. El pago ya cuando la cifra va creciendo es de 1.50 de interés sobre el patrimonio, 1.5, mientras lo que pagan las personas naturales, mientras las empresas pagan 0.6, o sea, menos de la mitad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, que nos toman del pelo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto yo pienso que se acabó políticamente. Lazo tiene que pensar dos veces en si seguir o no seguir, porque no le va a salir favorable ni una consulta popular que se tire a favor. Bueno, Una muerte, eso de que lo piense, estamos seguros que el presidente va a seguir y obviamente él tendrá que presentar los descargos respectivos. Aquí el detalle, y como usted lo manifestó, mi querido doctor, es que la ley y la justicia se aplique para todos, para quienes fueron, para quienes no fueron y para quienes ahora son. Porque después que ya no son, quiero aplicar la justicia. Si no son también, pero si están en este momento en el poder, pues simplemente no quiero tener problemas con el Ejecutivo y no me siento en la posición libre de ejercer el cargo que tengo para hacer poder cumplir la ley, y eso es muy importante y usted lo acaba de manifestar, porque no hemos visto que se haya pronunciado ya la Fiscalía, ya la misma Contraloría en este tipo de investigaciones, mientras que en otro momento lo han hecho. Al instante, al minuto. Vemos allanamientos que se dan en menos de 24 horas. Prisiones preventivas también, que al fin y al cabo esa vendría a ser la última opción, pero lo toman como primera. En todo caso, vamos a pasar a un tema, mi querido doctor. ¿Se terminó la novela de la alcaldía de Quito? Sí, se terminó la novela, pero va a comenzar otra novela. La otra novela se viene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este tema no va a quedar allí. Pero además es una sentencia que yo jamás pensé como abogado llegar a leer una sentencia como la que acabo de leer. No pensé, definitivamente, y lo digo con toda honestidad. Se la analizo, si usted quiere, rápidamente. Primero, 4 de agosto de 2021, la Procuradora Metropolitana pide una aclaración de la sentencia de la Corte Provincial. Y sin esperar que la Corte Provincial se pronuncie sobre esa aclaración, que recién se pronunció la Corte Provincial de Justicia de Quito el 20 de agosto, o sea, lo que se pidió el 4 de agosto, la Corte Provincial de Justicia se pronunció el 20 de agosto. El 10 de agosto, en fecha intermedia, el doctor Santiago Guarderas presenta su acción extraordinaria de protección violando el artículo 437 de la Constitución, que dice que la acción extraordinaria de protección se presentará contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Y lo mismo dice el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, el procedimiento está viciado de entrada. Segundo, en los numerales, bueno, hay una cantidad de cosas que tendríamos que hacer un solo programa para esto, por eso voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque hay barbaridades aquí, como por ejemplo en el numeral 38 de la sentencia dice que el Tribunal de Contencioso Electoral tuvo este mecanismo de impugnación. No es impugnación, hijitos. La absolución de consulta no es una impugnación. O sea, tienen unas confusiones jurídicas brutales. En el 39 de la sentencia dice que esta Corte no encuentra que haya existido incompetencia de los jueces constitucionales en razón de la materia, pues tienen que ver con las violaciones constitucionales. Y eso lo dice también en el numeral 40. Y luego dicen que no, que el Tribunal Contencioso Electoral tenía la competencia privativa para esto. Y entonces, ¿por qué ponen el 39 y 40 que la materia constitucional había que analizarla como efectivamente había que hacerlo?
Luego, confunden el informe de la comisión de mesa y la posición de la jueza de primera instancia, porque dice que la jueza ha modificado el procedimiento de conformación de la comisión de mesa. Ella nunca modificó, lo que dijo es que no pueden votar en la comisión de mesa los concejales y volver a votar aprobando su propio informe en el Consejo Metropolitano. Entonces son cosas que son totalmente diferentes, porque ¿qué es lo que aprueba el Distrito Metropolitano? Recomienda a la misma comisión de mesa que el presente informe haya sido debidamente motivado, sea conocido por el Consejo Metropolitano, y ellos mismos lo aprueban después. Eso es lo que cuestiona la jueza Belén Domínguez. Luego tenemos temas así saltando para irlos viendo. Falta de motivación de la sentencia, donde hablan barbaridades. Más acá, mire esta metedura de pata, pero bien metida, bien metida. Dice en el 132, la comisión de mesa constituye una comisión permanente, únicamente constituye un órgano asesor del cuerpo edilicio, órgano asesor. Y la misma Corte Constitucional dice que la comisión tiene funciones de instrucción y resolución. Entonces ponte de acuerdo pues, con la Corte Constitucional. ¿Es un órgano asesor o es un órgano que sustancia un procedimiento? Entonces, no tienen la menor idea de lo que es. Luego dice, el informe de la comisión de mesa no es el único elemento. Carlita y Jaime, escúchenme despacito esto. El informe de la comisión de mesa no es el único elemento sobre el cual los ediles del Consejo basan su decisión dentro de un proceso de remoción. No es cierto. Le voy a leer lo que dice el Consejo en su resolución. Remover del cargo al alcalde Jorge Yunda luego del análisis del informe de la comisión de mesa. ¿Dónde están los otros elementos? Lo que está diciendo el Consejo es que lo hizo solamente en base al informe de la comisión de mesa. Entonces, cuando miente la Corte Constitucional y dice que el informe no es el único elemento, ¿y cuáles son los otros si no constan, pues? ¿Cuáles son los otros? Luego hace una diferencia entre el control jurídico y el control político, y de entender que el control político no se rige por lo que se rige el control jurídico, y dice que el control político es esencialmente subjetivo, y que el control jurídico se basa en el derecho. Pero entonces, ¿por qué dijo antes que tenían competencia para conocer la vulneración de derechos constitucionales? Eso es aplicar la norma legal, pues. Entonces esto no es cierto. O sea que en el caso de la remoción del alcalde nos rige el artículo 76, numeral 7 y algunos otros numerales de la Constitución. O sea, es una cantinflada esto. Luego dice, aun cuando han quedado establecidas las sustanciales diferencias entre los procesos judiciales y políticos, no han quedado diferenciadas. Mentira. Que haga un galimatías allí con una redacción cantinflesca es otra cosa. Aquello no implica que estos últimos no estén sometidos a la Constitución. Otra cantinflada. O sea, está diciendo que los procesos políticos también están sometidos a la Constitución. Entonces, ¿cómo puede hablar de que el uno se rige por cuestiones subjetivas y el otro por cuestiones objetivas? Y en este que es favorable en este tema que es favorable para Yunda, dice, en esta línea, el debido proceso constituye un derecho que garantiza que las partes dentro de cualquier proceso, el que se determine de derecho y obligaciones, puedan exponer sus posiciones. Esta Corte ha determinado que dentro de un proceso judicial, ya sea judicial, administrativo, de cualquier índole, para acceder al sistema procesal y hacer valer sus derechos respecto de o sea, da validez al debido proceso, las normas constitucionales y el procedimiento, sea judicial, administrativo, de cualquier índole. Pero luego lo niega nuevamente y dice, ¿por qué? Por lo que dentro de los procesos de control político también se requiere de garantías básicas, pero si en la Constitución no dice cuáles son las garantías básicas y cuándo son las garantías no básicas, tampoco dice qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo. Y luego dice, no obstante, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 deban ser aplicables. ¿Y dónde dice la Constitución? No la Corte, porque la Corte no tiene por qué ir sobre la norma constitucional. ¿Dónde dice la Constitución? Estas garantías se aplican al control político o a los procesos de remoción y estas no. ¿Dónde dice? Porque a ellos se les ocurre. Pero más acá hay otras barbaridades. Dice que los concejales en el ejercicio del cargo no ejercen jurisdicción, pero si nadie ha dicho eso, tanto que la acción de protección es justamente contra los actos del poder público de autoridades que no sean judiciales. ¿Por qué no han leído lo que es una acción extraordinaria, una acción de protección? Luego, yendo así rápido, el procedimiento de remoción, dice, no constituye un proceso penal o administrativo sancionador.
¿Y dónde está Yunde este rato, 24 de octubre del 2021? En la calle, en la casa, pues. Porque es un proceso sancionador, pues. O sea, yo no entiendo en qué momento, de qué borrachera se mandaron esta sentencia. Luego que la lógica democrática no se somete a la Constitución. Pero entonces lo que dice en el artículo, en el numeral 138, que dice que el debido proceso y que el procedimiento sea judicial administrativo de cualquier índole se somete a la Constitución, contradicción con el 154. O sea, ¿en dónde estuvieron? Luego, criterios de oportunidad y confianza. Acá es lo que dicen, se contradicen. 156. Dice que las funciones de la comisión de mesa son de instrucción y resolución. ¿Y por qué antes dijeron que era nada más que un órgano asesor? Instruir una causa no es asesorar directo al consejo. O sea, esto yo no sé en qué momento lo hicieron. Hablan de la imparcialidad. Más acá hay una cosa que es grave. Mire lo que dicen acá. La comisión de mesa en conformidad con el régimen jurídico, esto es lo que dijo la comisión de mesa, comillas. La comisión de mesa de conformidad con el régimen jurídico no tiene atribuciones en relación al tema planteado, porque no contestaron la recusación como lo manda el artículo 76 de la Constitución de manera motivada, señalando la norma por la cual no aceptan la recusación. Porque decir el régimen jurídico es una cuestión absolutamente general. ¿Y por qué esto no puede ser así? Porque si es así, no se puede ejercer el derecho de contradicción, que quiere decir que cuando alguien le dice algo, tiene que señalarle la norma para que usted pueda decir, no cabe esa norma en mi caso. Pueda defenderse, derecho de contradicción. Entonces, dice que esto dijo la comisión de mesa, pero esto es inexistencia de motivación, pues. Inexistencia de motivación. Pero luego habla de que el COA no tiene nada que ver en este tema porque el Consejo Metropolitano dice que el Código Orgánico Administrativo no resulta aplicable al tema de recusación. Le voy a leer rápidamente las normas del COA. Código Orgánico Administrativo. Artículo 84. La administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución. ¿Cuáles son las entidades del sector público? Artículo 125 de la Constitución. Las entidades, entre otras, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, o sea, los municipios. ¿Cuál es el objeto del Código Orgánico Administrativo? Artículo 1. Regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, por lo tanto, del municipio. ¿Qué es lo que dice el 86? Causales de excusa o recusación. 1. Tener interés personal o profesional en el asunto. ¿Quién está de alcalde este rato? Santiago Guarderas. Él tenía interés, pues, en que lo voten a Yunda para subir. ¿Tenía o no de interés? Por pudor tenía que excusarse. Y como no se excusó, los recusaron. Y lo que dijeron es que el régimen jurídico no permite recusarlos. ¿Y qué es el régimen jurídico? Tienen que decir la norma por la cual no hay cómo recusarlos. Y luego tener enemistad manifiesta, conflicto de interés o controversia. Pero sí lo hizo pedazos a Yunda de los medios, diciendo que es un corrupto cuando nunca se probó corrupción. Luego dice requisitos de validez del acto administrativo, el Código Orgánico Administrativo, entre otros el numeral 5, motivación. La motivación del acto administrativo en el numeral 100. Entonces viene el tema, para no hacerlo tan largo. ¿Rige o no rige el Código Orgánico Administrativo? Rige, pues. Entonces, luego dice que si eran competentes los jueces de primera instancia, Belén Domínguez, y los de la Corte Provincial, dicen el numeral 40 que eran competentes para conocer y resolver la acción de protección presentada, pero en el 175 se contradicen totalmente y dicen que esto no es un tema, que es un tema que podía haberlo conocido ellos, sino solamente el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces viene un tema, ¿por qué no hicieron una sentencia de una hoja, diciendo, esto no es materia de competencia de derecho y garantías constitucionales, nos ratificamos que el Tribunal Contencioso Electoral tenía la competencia exclusiva para este tema, chao pescado. Hacen todo una suerte de ejercicios aquí pirotécnicos para tratar de justificar que ellos están en la realidad. Pero mire lo que yo dije en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está de por medio en esto? Lo que está de por medio en esto es los business del municipio. Y dentro de estos, la operación del metro, que es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que un municipio entregue en concesión o delegación, que es lo mismo, una obra pública para que se preste un servicio público. Entonces le dice a alguien, ve, constrúyete tal cosa, una carretera, lo que sea, constrúyete, la operas y la vas a tener 20 años y en 20 años me devuelves.
Y las tasas, las tarifas para que cobres el van a hacer esto. A mí me corresponde esto y a ti esto para que amortice inversiones y tengas tu utilidad. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Metropolitano? Esto es importante lo que voy a decir. El Consejo Metropolitano de Quito, con la ordenanza 237 del 12 de abril de 2012, aprobó crear la empresa pública metropolitana Metro de Quito, 2012. ¿Con qué objetivo? Que opere el metro. Y esto lo ratifica con la ordenanza 383 del 28 de marzo del 2013, donde está clarito, todito lo que tienen que hacer en todo el metro. Entonces, ¿cuándo se definió el modelo de gestión del metro? En el 2012 y el 2013. Ahí se definió el modelo de gestión del metro, pero hace un juego de palabras guarderas. El mismo día que se posesiona y dice, yo voy a revisar ese modelo de gestión que fue aprobado entre gallos y medianoche. Así no se hacen las cosas. A ver, esto no fue aprobado entre gallos y medianoche. Esto fue aprobado primero cuando Yunda ni existía. Él estaba en Radio Morena, él estaba en otros lados. Esto fue aprobado en las administraciones anteriores, que el modelo de gestión del metro sea a través de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Lo que se aprobó en la administración de Yunda fue de que, como tiene que operar el metro, la empresa pública metropolitana, porque para eso se creó y para eso se endeudó el municipio en 2009 millones de dólares, no para darle a manos lavadas a una empresa transnacional que se encargue de la operación del metro y que encarezca el tema de tarifas. Entonces, cuando Yunda se encargó, lo que se hizo es contratar asistencia técnica internacional especializada para que ayude a los que van a operar el metro a que no metan las de andar. Pero eso no es el modelo de gestión. El modelo de gestión ya está definido desde el 2012-2013. Entonces no le sorprendan a Quito con esto de que el modelo de gestión fue aprobado entre gallos y medianoche. Entonces entre gallos y medianoche fue aprobado en el 2012 y 2013. No somos pendejos, Santiago Guarderas. O sea, este es el verdadero objetivo del asalto al municipio de Quito. Ver qué van a hacer con esto. Porque no hay muchos contratos aquí en Quito que firmar. Y este es uno de los contratos juzgados que se vienen. El resto es paja. Entonces ya cumplió lo que yo venía diciendo. El objetivo es el metro. El día que se posicionó dijo que van a cambiar el modelo de gestión del metro. Ahora le vamos a hacer seguimiento porque yo sé dónde van a meter las de andar. Yo conozco toda esa normativa y ahí estaremos hablando del tema del modelo de gestión del metro. Facilitando que primero nos insultan a los ecuatorianos. Nos hacen ver como imbéciles. No podemos manejar el metro. No podemos, y ahí también porque todo lo preparan, mi querida Carlita y mi querido... Doctor, pero todo esto es preparado a través de campañas mediáticas también. Claro, pues. Recordemos que los medios de comunicación tradicionales también le han dedicado muchos espacios a los enemigos del alcalde Yunda. Mire, dato del día de ayer, esta es una entrevista fraguada, preparada para que todo vaya en función de los intereses que están manejando. Diario El Comercio de Quito. El municipio no está apto para operar el metro. Entonces van metiendo mensajes subliminales. Seguramente hay alguna empresa ya interesada. ¿Cómo? ¿Hay alguna empresa interesada en operar? Vaya, sí, las empresas interesadas en operar desde el sector privado. Pero si lo hacen desde el sector privado, los que quieren comerse este queso y esta longaniza no se han enterado que si esto va a gestionamiento privado, tienen que desaparecer la empresa pública Metro de Quito. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido tener la empresa. La empresa es para operar. Segundo, al desaparecer la empresa, no es que antes de eso, la empresa no puede delegar. Esto no entendieron y creo que no están entendiendo. Esto va de asesoramiento gratis. La empresa pública metropolitana Metro de Quito no puede delegar el gestionamiento privado a una empresa transnacional, porque no cabe la delegación de la delegación. Si el municipio, el Consejo Metropolitano le encargó a la empresa pública metropolitana Metro de Quito que tenga a su cargo ese tema, ellos no pueden subarrendar, pongamos. Y no pueden hacer un consorcio. Entonces, tiene que la empresa pública devolver la delegación al Consejo Metropolitano. Y el Consejo Metropolitano, si quieren ir al gestionamiento privado, que es lo más pernicioso, pero independientemente de ese análisis, tiene que el Consejo Metropolitano, por norma expresa, iniciar un proceso de concurso público, una licitación abierta por el tema. Porque ellos están pensando en algo equivocado, que es nada más decir al nuevo gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, oye, arma un proceso para delegar a una transnacional que sea a cargo del gestionamiento. Eso no se puede hacer.
No se puede hacer porque una empresa pública no tiene esa competencia. No la digo yo, la dice la Constitución y la dice las sentencias de la Corte Constitucional, no de la de ahora, sino sentencias que están ejecutoriadas y que causan Estado, y que dicen que una empresa pública no puede delegar la prestación de un servicio público, en este caso prestación de un servicio público de transporte. De tal manera de que están más perdidos que pingüino en Bolivia. La ambición los hace ver que está a las puertas así inmediatamente para comerse el pastel. El pastel está más lejos de lo que ellos piensan. Si quieren realmente que Quito tenga un metro operando en el menor tiempo, tienen que facilitar que la empresa pública metropolitana Metro de Quito entre rápidamente a hacerse cargo del tema. Lo otro se fue para 2 o 3 años y allí hay un lucro cesante, aparte de violación de la ley. Lucro cesante que habrá que cobrarles a los sapos vivos que ahora llegaron. Doctor, bueno, finalmente, Yunda ya agotó todas las instancias acá en el país, le quedan las instancias internacionales. En la justicia internacional, ¿usted cree que tal vez Yunda en la justicia internacional podrá tener la razón? Depende de dos cosas, y la voy a decir con respeto, ¿no? Pero tengo que decirla, porque usted me lo tira al toro al ruedo, no tengo más que enfrentarlo. Depende del tipo de abogados que contrate. Yo no estoy buscando ser abogado de él, por si acaso. Pero depende de los abogados que contrate, porque ha habido errores que han cometido. Entonces, depende de los abogados que contrate y de que utilice las perlas que tiene este proceso. Porque tiene maravillas, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decir, señores, en el Ecuador no conocen derecho. Hacen lo que les viene a la regalada gana. Tomen, aquí está. Este es un proceso que tiene que anularse. Pero como ya será, esto se pronunciarán después de algunos años, ya no le podrán devolver a la alcaldía Yunda, pero vendrán sanciones pecuniarias que tendrán que pagarlas. Pero desde luego, si hace una buena defensa de su causa, el doctor Jorge Yunda Machado. Todo depende de cómo lo maneje, y no quiero entrar en mayores detalles, pero él debería pulir su equipo de trabajo para tener un buen asesoramiento jurídico, que yo no me lo estoy palanqueando ni voy a aceptar, porque eso descalificaría que yo haga opinión. Entonces, si mañana yo aparezco de abogado delante de la Comisión Interamericana, la gente va a decir, claro, por eso él criticaba porque quería ser abogado. Yo me cuido mucho de no perder credibilidad. Pero él sí tiene que manejar un buen equipo de abogados y créame que tiene el 99% de opciones porque esta sentencia, la que acabé de comentarla muy rápidamente, es una cantinflada. Uh-huh. Doctor, ¿y el proceso penal que lleva aquí la Fiscalía, el tema de Contraloría por las pruebas esas PCR que ha comprado? A ver, sobre eso tengo que decir dos cosas. Primero, cuando la comisión de mesa presidida por el doctor Santiago Guarderas trató 3 temas porque se pedía la remoción de Yunda por 3 causales, al final solo quedó una, que era que no había garantizado la participación ciudadana, lo cual es harto subjetivo totalmente. Pero viene el tema, cuando trataron el tema del despilfarro, uso indebido y mal manejo de fondos del municipio, en 3 temas expresos, concretos. El uno, las pruebas PCR. El otro, los contratos de MAPI, de la empresa municipal de agua potable y de la empresa municipal de obras públicas. Trataron. Y también trataron los gastos que decían que eran para promocionar su figura. Trataron esos 3 temas y concluyó la comisión de mesa que el alcalde Yunda no había incurrido en despilfarro, uso indebido ni mal manejo de fondos. Por eso que era inaudito que ellos salgan a los medios a decir hay corrupción cuando ellos le dieron un certificado de buena conducta. Entonces, es obra a favor de Yunda, primero. Segundo, ellos tienen que demostrar, lo único que tienen que demostrar es esto, si las pruebas PCR compradas eran unas pruebas PCR en todo el sentido de la palabra o no lo eran, porque es la discusión. Pero de lo que yo conozco de los medios de comunicación, ellos tienen una certificación de la Agencia de Regulación y Control Sanitario que dice que esas pruebas sí son autorizadas. Si eso es así y presentan este documento, chao proceso. Chao proceso. Se acabó, pues no tiene de dónde cogerse. Ha sido muy claro, doctor, con toda esta exposición que nos ha hecho sobre el tema del caso Yunda. Quiero agradecerle, doctor, por habernos dado esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos en los próximos días hablando de otros temas. No, siempre a las órdenes con Ecuador en directo. Un saludo a usted, Jaime, por su gentileza, y lo mismo a Carlita. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad.
Gracias al doctor Augusto Tandazo, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Gran Alianza Informativa Digital. Ahora también se integra...